Sean bienvenidos todas y todos a las jornadas académicas de historia. El día de hoy nos acompaña en el presidium el doctor Ariel Rodríguez Curi con la ponencia de manifestaciones y brigadas, la calle en 1968. Historiador de la Ciudad de México contemporánea y de los problemas de cambio cultural asociado a la urbanización. Profesor e investigador en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Entre sus publicaciones recientes destacan Historia Política de la Ciudad de México, coordinado por el Colegio de México, publicada en 2012, Historia del Desasosiego, la Revolución en la Ciudad de México, 1911-1922, y una colaboración con Carlos Lira, Ciudades Mexicanas del siglo XX, 7 estudios históricos. Ha impartido cursos en diversas universidades del país, como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Instituto Mora, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, la Universidad Iberoamericana y el ITAM, entre otras. Fue profesor invitado en la Universidad de California en San Diego. En 2010 recibió la Medalla al Mérito Cultural Carlos Monsiváis en reconocimiento de su trayectoria académica. También ha sido galardonado por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas en mención a la mejor reseña y el mejor artículo, publicados en 2005 y 2003, respectivamente. Ha dirigido cerca de una veintena de tesis de grado y ha colaborado en diversos comités editoriales y prestigiosas revistas. Actualmente prepara un libro cuyo título provisional es El Museo del Universo, Historia Política de los Juegos Olímpicos de 1968. Los dejo con el doctor Ariel Rodríguez Curi. Muchísimas gracias por la invitación a la Universidad Iberoamericana, a los alumnos de historia que me han convocado el día de hoy. Eso me da la oportunidad de regresar después de muchísimos años. Alguna vez, ahorita me recordaban, impartí un curso aquí en Historia de Europa hace como 2 décadas. Y me da la oportunidad también de ver a muy queridos amigos como el doctor Elante Semo y bueno, en fin, es un placer estar aquí con ustedes. Decía yo en broma hace unos minutos que con el tema del 68 anda uno como palenqueando, ¿no? Como Alejandra Guzmán de Palenque en Palenque, porque ahora se va a poner de moda y va a haber muchísimas convocatorias para hablar. De hecho ya las hay. Esta acabó de estar en Hermosillo, Universidad de Sonora. De aquí hasta noviembre más o menos hay 5 o 6 reuniones importantes académicas sobre 1968. Hay muchas cosas que se juntan, no solamente los 50 años, tiene algo de mágico, la cifra acabando en 0, pues, sino también una serie de circunstancias que habría que ir anotando, yo creo. Yo creo que el 68 ha cumplido un ciclo muy importante, más relacionado con la memoria que con la historiografía. Tenemos muchas memorias que se han recogido, muchos testimonios, impresos, videograbados, y curiosamente está en un desfase, juzgo yo, con la capacidad que tenemos para reflexionar sobre el hecho, utilizando esa fuente, la fuente de la memoria, utilizando esa dimensión de la sociedad que es la memoria, respecto a un trabajo, no diría yo más objetivo, ni más preciso, ni mejor tampoco. Simplemente que sigue otras técnicas, que es plasmar con mayor objetividad lo que acaeció en 1968, porque ya se va imponiendo para nuestra propia reflexión. Yo utilizo aquí una imagen que me parece que puede ser de utilidad para que ustedes se ubiquen de qué estamos hablando a los 50 años de 1968. A los chicos que se manifestaron, pelearon, se enojaron, sufrieron y algunos fueron asesinados en 1968, los separaba del fin de la guerra mundial la mitad del tiempo de lo que a nosotros nos separa de 1968. A ellos nos separaba un cuarto de siglo, a nosotros nos separa medio siglo. En algunos trabajos he argumentado que uno de los actores ocultos de 1968 son los padres de los muchachos, no solamente los muchachos que salieron a la calle. Tanto en Europa como en Estados Unidos ha existido los padres de esos muchachos, esos
veteranos del 68 nacieron un poco más o menos hacia 1940, poquitos años después quizás. Recordemos que una de las memorias de John Lennon es precisamente ir de la mano con su madre por un bombardeo de la Fuerza Aérea Alemana sobre Liverpool. Los padres de los 68eros son veteranos de algunas de las experiencias más trágicas del siglo XX. Son veteranos probablemente de la Primera Guerra Mundial, son veteranos del ascenso de los totalitarismos, el stalinismo, los fascismos en sus múltiples modalidades, y son veteranos de la Segunda Guerra Mundial y luego de la inauguración de la Guerra Fría. Esos son los padres de los 68eros. Por eso, algunos autores, Arthur Marwick, que tiene uno de los libros más comprensivos sobre 1968, argumenta que el 68 también es de los padres de los muchachos. Es un ajuste de cuentas diferido sobre el sufrimiento de una o dos generaciones europeas, sobre todo europeas, en las décadas canallas, digamos, del siglo XX, pues sobre todo la década de 1930. Son veteranos los padres. Eso hay que recordarlo porque vamos a encontrar, esa es una hipótesis que desarrollé en algún trabajo que ahora forma parte de un libro que efectivamente se lleva profesionalmente Museo del Universo, que es una historia política del movimiento estudiantil y de los Juegos Olímpicos, de ambas cosas. No solamente los Juegos Olímpicos, sino las dos cosas, porque me parece que hay que mostrarlos a la limón, digamos, en el caso mexicano, por una serie de razones que voy a dar ahorita. Pero para volver al argumento de Marwick hay que decir que quizás los padres estaban difiriendo su rebelión, porque no pudieron ejercerla en su momento. Porque si los pesca Stalin, los pesca la guerra, los pesca la Gestapo, los pesca la Policía Nacional en España, los pesca lo que sea, los mataban. Usualmente en los países europeos, en Estados Unidos, la amenaza de la disidencia no es una amenaza de muerte en la posguerra. Recuerden que el Mayo de París tiene un muerto, quizás no es un accidente, probablemente, un chico que cae de un puente. Otra cosa es el caso mexicano, ciertamente, no estoy comparando. Otra cosa es Estados Unidos, donde hay una violencia, donde se mezcla los 60, raza, clase y pobreza. Es muy violento los 60 en Estados Unidos, mucho, muy violento. Este es el marco, digamos, para irnos aproximando a entender lo que es específico al 68 mexicano. Y yo voy a empezar con un tema que luego no me hace muy popular, que es el de los Juegos Olímpicos. Un día que en la Academia Mexicana de Historia casi me lincha un diplomado porque empecé a hablar de los Juegos Olímpicos y no del 68, no de los estudiantes, porque parece un tema banal o superficial o frívolo, digamos, pero es fundamental para entender nuestro 68. También ustedes una foto que Life y Time consideran como una de las 20 fotos icónicas del siglo XX, Estamos hablando de la fotografía de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de la fotografía de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de la fotografía de los totalitarismos, estamos hablando incluso de la fotografía de la Guerra de Vietnam, lo que ustedes quieran. Esta foto tomada en el Estadio Universitario, México 68, el 16 de octubre de 1968 al anochecer, puede ser considerada como una de las 20 fotos más trascendentes en términos de lo que expresa, pero también, y eso es muy importante metodológicamente para el 68, en términos de lo que oculta. Aquí ustedes ven a Luis y Carlos levantando el puño en la premiación de los 200 metros planos. Supongo que todos los identifican el puño en alto, uno el puño izquierdo, otro el puño derecho, entre otras cosas porque nomás llevaron un par de guantes, entonces uno se quedó con uno y otro con otro. Se pusieron muy nerviosos, muy nerviosos, los testimonios son desgarradores.
hay algo que desaparece en esta fotografía, y es ese chico blanco que se llama Peter Norman, australiano, plusmarquista australiano de los 200 metros y el 100 metros, tiene actualmente el récord australiano en los 200 metros, ese que impuso el 16 de octubre de 1968, no ha sido roto por ningún australiano. Y nos olvidamos de él con mucha facilidad. De hecho, en la Universidad de California, en San José, de donde provienen los dos atletas afroamericanos estadounidenses, hay un podio donde aparecen los dos atletas afroamericanos y el segundo lugar está vacío para que el turista se suba y se tome una selfie. A ese grado desaparecieron a Peter Norman de la premiación. En un artículo que publiqué en Estudio de Historia Moderna y Contemporánea de la UNAM, muestro que Peter Norman tiene un papel fundamental en esta premiación. Cuando los otros estaban asustando, corrajando, porque era la presión mediática tremenda, Norman le dice: ustedes tienen razón, hagan el saludo, ya se han puesto de acuerdo. Muestren el afiche de una organización que se formó de atletas afroamericanos. Lo traen aquí, muéstrenlo. Yo los apoyo, yo estoy con ustedes. Yo no voy a saludar porque sería un acto de oportunismo. Soy blanco, soy australiano. No voy a posar para lo que no soy. Yo estoy con ustedes. Cuando murió Peter Norman en 2006, los dos atletas afroamericanos fueron a Australia, cargaron su féretro y le dijeron a todo el mundo, la BBC, el país, a todos los periódicos que hicieron, que este saludo se le debe en buena medida también a Peter Norman. Un muchacho con una formación en términos de valores, etcétera, digamos muy simple, estaba formado en el Ejército de Salvación, tenía este cristianismo básico de ayudar a los demás, nada más. Pero se solidarizó en el 68 con sus compañeros. Si ustedes ven la película México 68, la película oficial, van a ver una bellísima prueba, que es una de las más bellas de la que era de 200 metros planos. Se puso el récord del mundo, el récord duró casi 10 años. Tiene todo para formar lo que yo he llamado héroes modernos. Estos que están subidos en el podio son héroes modernos. ¿Por qué subrayo esto? Les va a parecer aquí como que si... no sé. Porque el discurso del olimpismo es muy importante para entender el 68 mexicano. Yo postulo dos o tres cosas en mi investigación. Una, que el olimpismo es nuestra última gran conexión, pero que es sólida, quizás formidable, con el paganismo. La tradición de los Juegos Olímpicos es una tradición pagana, no monoteísta. No van a encontrar, sí, el héroe que forma los Juegos Olímpicos es un héroe a la griega, todos sabemos, pero ¿qué es un héroe a la griega? Es alguien que tiene atributos divinos, pero que peca como los hombres. Es el héroe griego. Hace cosas maravillosas y anda bajando la chava al prójimo, anda matando acá, puede ser una casa, puede ser todo lo que somos. Ese es el héroe olímpico. Por eso el mensaje es tan fuerte también. Ese es un punto para entender el 68 también. Que se reactualizan valores del mundo clásico en sociedades de masas del siglo XX. Esto me parece que es fundamental. El segundo punto que tiene del olimpismo, que es muy importante para el 68, es que es un discurso para jóvenes. Es un homenaje al cuerpo de los jóvenes. Digo, esto queda claro desde la refundación de los Juegos Olímpicos modernos en 1896, pero va a adquirir una dimensión extraordinaria, sobre todo en los Juegos de Berlín de 1936. Con esta cinematografía extraordinaria, muy dirigida muy enfocada, digamos, a subrayar las virtudes del joven alemán. Pero en el fondo el discurso respecto al homenaje a la juventud que significa el olimpismo va a permanecer.
ya sea que ese discurso sea directo, obvio, o ya sea que ese discurso sea un poco más velado, subliminal. Yo digo que los Juegos Olímpicos de 1968, la sede, se obtuvo a pesar de la Guerra Fría, gracias a la Guerra Fría y en medio de la Guerra Fría. Hay que recordar que la Ciudad de México derrota en la primera ronda de votaciones a Detroit, Estados Unidos, que traía todo el apoyo de las automotrices, y a Lyon, en Francia, que no traía el apoyo de Gaulle, estaban los hermanos por todos en Lyon, por eso perdió también. Y el tercer contrincante de México era Buenos Aires, que había tenido una serie de problemas políticos inmediatos y lo sacó de la jugada. Subrayo que los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México se obtienen en 1963 en la primera ronda de votaciones. Se necesita la mayoría más uno de las votaciones, de los votos del Comité Olímpico Internacional. Digo, yo no les recuerdo que Río derrotó a Madrid en 22 rondas de votación. 22. Y acá llegaron estos amigos y con cosas derechas y cosas no tan derechas, ganaron una la. ¿Por qué ganan la Ciudad de México los Juegos Olímpicos de 1968? La ganan por dos razones fundamentales. Uno, prometen, ofrecen unos juegos baratos. Entonces que van a cumplir. Los Juegos Olímpicos de 1968 son muy baratos, en comparación, por ejemplo, con los de Tokio 64, cuyos costos son astronómicos. En dólares de 1982, los Juegos Olímpicos de Tokio costaron alrededor de 4.500 millones de dólares. Los de la Ciudad de México, 250, 300 millones. En segundo lugar, la Ciudad de México es premiada con la sede por otra razón, vamos a decir, geopolítica. Estaba a punto de haber una escisión dentro del movimiento olímpico internacional muy importante, con los famosos Juegos de los Países No Alineados. Los 50 y los 60 en la gran época de la descolonización, ¿no? Aparecen nuevos actores en el escenario internacional, incluyendo los escenarios olímpicos y deportivos. Los países independientes forman comités olímpicos, etc. Y están a punto de secesionarse del Comité Olímpico Internacional, diciendo que solamente se beneficia a los países ricos con la sede, por ejemplo. Llegan los mexicanos, dicen, bueno, estos son juegos baratos y además somos bien tercermundistas, no estamos alineados con la Unión Soviética, no estamos alineados con Estados Unidos, puros cuentos, ¿no? Pero es una idea que vende y que la experiencia del Servicio Exterior Mexicano y la imagen internacional de México funciona. El Comité Olímpico dice, para evitar una escisión vamos a darle los juegos a un país de habla española, a un país que está en América Latina. ¿Qué más para contrarrestar las tendencias secesionistas dentro del Comité Olímpico Internacional? Y hay que entender una cuestión que es fundamental. El Comité Olímpico Internacional es un monopolio. Monopoliza una marca, son los Juegos Olímpicos, y pretendidamente un discurso. Ustedes no pueden salir ahorita y ponerse una camiseta con Juegos Olímpicos y los aros olímpicos por pescar el inspector. Tiene un precio la imagen de los Juegos Olímpicos. Esa es una cuestión muy importante, por eso es tan maleable el Comité Olímpico Internacional, tan adaptable. La segunda virtud o ventaja que tiene el Comité Olímpico Internacional es que no está formado por delegaciones nacionales. Es un organismo internacional privado al cual sus miembros son convocados por cooptación. Uno es miembro del Comité Olímpico Internacional porque lo invitan como persona, no porque representa a México, etc. Esto no es tan cierto a la hora de funcionar geopolíticamente el Comité Olímpico Internacional, pero es suficientemente cierto como para decir, nosotros no somos la ONU, ni somos ningún organismo internacional, aquí vienen los invitados que comparten ciertos valores que son los del olimpismo. México gana la sede, tiene muchos problemas los organizadores mexicanos para implementar el desarrollo de los Juegos. De hecho se tardan buenos 2 años,
no es sino hasta el verano del 66 cuando empieza la obra olímpica en serio. Y hay una particularidad que me interesa subrayar de los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México. Al contrario de otras experiencias previas y de muchas posteriores, no de todas, pero sí de muchas posteriores, los organizadores de los Juegos de 1968 no optan por crear un complejo olímpico. Si ustedes miran el mapa de la distribución de la obra olímpica, van a notar que está dispersa por toda la Ciudad de México. Ustedes han visto estas tomas a vuelo de pájaros desde helicópteros, desde drones ahora, donde se ve una panorámica de buena parte de las instalaciones olímpicas en una distancia más o menos cercana, ¿no? Eso es lo que nos tiene acostumbrado a la televisión ahora. En 68 eso no hubiera sido posible, no en la Ciudad de México. Está el estadio en Ciudad Universitaria, está el Palacio de los Deportes por el aeropuerto, la sala de armas de la Magdalena Michuca también por el aeropuerto, está un eje, digamos, de instalaciones olímpicas que va del Teatro de los Insurgentes al Auditorio Nacional, al campo militar número 1 para muchos de los otros deportes olímpicos, etcétera. Tenemos una gran dispersión. ¿Por qué tenemos esta dispersión? Porque los organizadores mexicanos ofrecieron, y más o menos cumplieron, aprovechar la capacidad instalada de la ciudad. Y esa capacidad instalada ya estaba definida. Entonces se construyó donde se pudo construir. Por ejemplo, la alberca olímpica en Churubusco y División del Norte era un lugar donde guardaban los talones de la basura. Era un terreno del gobierno de la ciudad. Y pues ahí hicieron la alberca olímpica, porque pues ahí estaba. No sé si me explico. Esta dispersión de la obra olímpica obligó a una experiencia de diseño, de imagen, de comunicación muy importante, porque había que generar la ficción de la ciudad olímpica. ¿Cómo se generaba esa ficción? Con una señalización muy afortunada. Creo que conocemos de la historia, donde la Universidad Iberoamericana es fundamental, por cierto. El Eduardo Terrazas sale de aquí, en fin, y le da un toque único. El diseño gráfico de 1968 está en los libros de texto de la historia del diseño internacional. Sí es un quiebre en la manera de comunicar. Y más aún, porque hay que crear, insisto, la ficción de que es una ciudad olímpica cuando todas las instalaciones están por todas partes. ¿Cómo señalan la ciudad olímpica? Bueno, pintando las entradas de las instalaciones olímpicas color de rosa, por ejemplo, pintando una serie de postes en las veredas que llevan las instalaciones olímpicas también color de rosa, colocando toda la gráfica olímpica en unos postes, en los esquinas, etcétera, ¿no? Es decir, saturando el horizonte urbano con la idea de Juegos Olímpicos. No vamos a encontrar las instalaciones olímpicas, nos vamos a tener que dispersar, casi difuminar por la ciudad para encontrar una u otra instalación. Esto es importante porque en un extremo de esta política, digamos, de comunicación de los Juegos Olímpicos, se crea algo que es muy conocido, la Ruta de la Amistad, Matías Geritz, etcétera, que está sobre el periférico, y en las entrevistas tanto de Geritz como de Ramírez Vázquez, que es el presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos, lo que van a decir es que ese es un espectáculo, son unos monumentos para mirarse desde los automóviles. ¿No? Si ustedes van en el sur, periférico sur, etcétera, los volúmenes, los colores, la disposición están pensados para que desde el automóvil voltee uno y vea y diga, ay, mira, la contribución de Italia, la contribución de Checoslovaquia, ¿no? No son, digamos, obras de arte para ver a pie. ¿Por qué? Porque el periférico en ese momento está más o menos despoblado, no hay la densidad de ocupación del territorio y permite entonces un espectáculo desde el automóvil. Y así lo dicen. La otra cosa que dicen entre Coma y Veras es que tanto Matías Geritz como Ramírez Vázquez dijeron que las obras tenían que ser, uno, abstractas, como son, y dos, de dimensiones X, porque como les iban a pedir colaboraciones a varios países de Europa del Este,
pues no querían que les mandaran puros Marx y Engels, ¿no? Y tiene que ser abstracto para que no, bueno. O decía Ramírez Vázquez, o algunos otros que nos manden un Vía Crucis, ¿no? Yo no sé hasta qué punto es cierto. Ciertas formas de abstracción están en su culminación, culminan en la década de los 60, ¿no? Pero así está pensado. Eso generó lo que tanto Leonard Weinman, que estuvo aquí en la IBEA poco antes de morir, por cierto, como otros hablaran de una cinética o cinética. O sea, son unos Juegos Olímpicos que por la distribución de la obra olímpica tienen que pensarse en movimiento. Lo que importa es el movimiento. Si además imaginamos una saturación, porque hay una saturación de todo el horizonte urbano con la propaganda olímpica, que además directa y subliminalmente va dirigido a los jóvenes. Y además todo esto respaldado en una experiencia cultural muy importante que es la Olimpiada Cultural como tal, que saturó todos los espacios culturales de la Ciudad de México entre enero y diciembre, sobre todo entre enero y octubre de 68. Febrero y octubre de 68. Vamos a entender que la ciudad donde empieza el movimiento estudiantil es una ciudad que no está vuelta sobre sí. No es una ciudad ni melancólica ni muchísimo menos, al menos, por lo menos en ese periodo, sino es una ciudad en efervescencia. Es una ciudad excitada y muy probablemente sobreexcitada. Es una ciudad donde más o menos todo el mundo está consciente de que se está jugando la reunión más internacional más importante del siglo XX mexicano. Porque esos son los Juegos Olímpicos. No hay ni antes ni después una reunión internacional tan importante para México, ni el centenario de 1810, ni las reuniones de que llevan el Pacto de Chapultepec, ¿no? Final de la Guerra Mundial, ni siquiera el TLC 94, etc. Se equiparan a lo que significa unos Juegos Olímpicos para una ciudad que además es una ciudad de jóvenes. Es ahí donde conecta también, no solo, y no explica exhaustivamente, donde conecta la capacidad reactiva de muchos de los estudiantes en el 68. Han estado siendo objeto de un proceso de, vamos a decirlo así, de adoctrinamiento muy intenso respecto al compromiso que significaban los Juegos Olímpicos. De hecho, la primera propaganda que se elabora en el comité organizador respecto a los Juegos Olímpicos es malísima. Por ejemplo, había volantes y carteles que decían, pórtate bien porque vienen los Juegos Olímpicos. Es decir, qué cosa más chabacana, ¿no? Espantosa. Como, bueno, no voy a decir de qué, pero horrible. Con la llegada de Ramírez Vázquez esto cambia dramáticamente. Yo manejo una idea según la cual el lenguaje de la primera propaganda olímpica, que utiliza todavía la noción de pueblo, por cierto, evoluciona, se hace más sofisticada y se convierte al objeto, al sujeto de ese adoctrinamiento en otra cosa que es un público. Dijeron, bueno, vamos a darle algunas cualidades a estos que van a ver los Juegos Olímpicos. Y a lo mejor no es una masa amorfa que no saben qué son los juegos, se van a portar mal y van a escupir cuando estén viendo el Bolshoi, ¿no? Y vamos a pensar que son un público con algún grado de sofisticación. Ese es el cambio en la propaganda. Y es un cambio muy exitoso. Por eso abstrae, por eso suprime prácticamente las palabras, por ejemplo. La propaganda de los Juegos Olímpicos es una propaganda muda, es una propaganda de imágenes. Porque asumen otra cosa. Asumen que hay que convertir eso que está ahí, eso que somos todos, en un público. Y eso les funciona más o menos bien, ¿no? Es decir, la Olimpiada Cultural, por ejemplo, tiene un éxito rotundo, se registran llenos en todas partes, hay escenas tan bizarras como, por ejemplo, a Juan José Arreola presentando al poeta Uchenko, poeta soviético, en la Arena México. En la Arena México, pero lo presenta como boxeador. En esta esquina el poeta Uchenko, pero Arreola, que es un poco histriónico, hace toda como si fuera presentador de una función de box, ¿no? Y resulta que es un éxito la presentación de un poeta soviético que lee ruso.
hay 4.000 personas viéndolo. Y luego se ven traducciones de lo que está diciendo, pero es un poco raro ir a ver a un cuate que está hablando en ruso, y menos 4.000 personas. Bueno, así es. Así es, y estuvo el Bolshoi, estuvo Martha Graham, y estuvo Duke Ellington, y estuvo lo que ustedes digan, el Ballet Nacional Senegal, estuvo, en fin, todo el mundo creó un ambiente importante, insisto, en una ciudad que sabía que tenía que moverse. Entonces la calle ocupa un lugar muy importante desde antes del movimiento estudiantil. Se ha construido un escenario. Son los juegos, en buena medida, que tienen que ser callejeros para dar sentido a esto. Otra cosa que interpreto a partir de esta tensión, una tensión que casi nadie tiene consciente, me atrevo a decir, en 68, casi nadie tiene consciente. En esta tensión, entonces, también los comportamientos en la calle son importantes. Y aquí sí quiero señalar algunas cuestiones que he disfrutado pues, en esta investigación. Primero, los actores fundamentales de la explosión de protesta estudiantil a partir del 22 y 23 de julio no son universitarios, digamos, y por eso entendemos, por ejemplo, ustedes que están aquí. Los actores fundamentales de esa explosión de enojo con la bellaquería policíaca son adolescentes. Lo muestran las fotografías, lo muestra el tipo de escuelas en las que tiene lugar esta explosión, por ejemplo, la vocacional de la Ciudadela, etc. Son muchachitos que tienen entre 14 y 16 años. Y al respecto hay que decir dos cosas. Una, que la respuesta de esos muchachos en la calle es lo suficientemente fúrica, violenta, hay que decirlo, como para aislar y derrotar a la policía. Esos muchachos de las bocas, primero y luego de las prepas, van a obligar a que la policía muestre su incapacidad, es una policía bastante mala, ¿sí? Y en buena medida, no sabemos por qué razones exactas, hay un llamado al ejército el 30 de junio. Aquí salió en la mesa anterior, con Ricardo, una cuestión fundamental. Hay muchísima violencia en julio, muchísima violencia en las calles. No solamente de parte de la policía, sino de parte de los estudiantes de bachillerato y de las prepas. Hay secuestro masivo de camiones, incendio de camiones, aislamiento consciente de las escuelas por parte de los estudiantes. Muy común durante todo el 68 de julio y luego en septiembre, secuestrar a camiones de transporte público, colocarlos a manera de barricadas, lo se hizo en Antefoso, por ejemplo, en su sierra, se hizo en la Boca 5, se hizo en la Boca 7, se hizo, colocarlos como barricadas, digamos, aislando la escuela, rociarlos de gasolina y en su caso incendiándolos. Hay cientos de autobuses destruidos, tanto en julio como sobre todo después en septiembre. Sí hay, trato de subrayar esto, el encono de los primeros enfrentamientos que luego se recuperan en septiembre son de lucha callejera. Tendemos mucho a imaginar el 68 como las 5 grandes manifestaciones, la del 1 de julio, y la del 1 de agosto, la del 13 de agosto, 27 de agosto, 13 de septiembre. Esa es una parte de la historia. Esa es la parte de la historia que se desarrolla en las grandes avenidas. Esa es la parte cívica de la historia. Y política, digamos, en el sentido más preciso. Hay una parte de enorme violencia callejera, pero que tiene una lógica. La lógica es que los muchachos de bachillerato quieren conservar sus escuelas porque su base de operación es para poder salir y protestar contra la brutalidad policial. Hay una defensa de las escuelas. En septiembre el gobierno se da cuenta de eso y por eso empieza a atacar, no digamos quirúrgicamente, pero con alguna criterio de selectividad, las escuelas de bachillerato primero y luego las grandes concentraciones como Ciudad Universitaria, el Casco de San Tomás, etc. Porque saben que si no controlan las escuelas por dentro no pueden controlar el comportamiento de los estudiantes en las calles.
Sí, hay una dialéctica entre la escuela, a la que pertenezco, y la calle y el barrio que controlo. Por más que no hemos podido mostrarlo enfáticamente o con el suficiente énfasis, hay un hecho que yo creo que ya se puede adelantar con una línea de investigación. Sí hay una alianza entre los chicos de las, sobre todo las vocacionales y las prepas, pero por ejemplo también pasa en el caso de Santo Tomás, entre los estudiantes que están en las escuelas y los barrios adyacentes. Es clarísimo en Tlatelolco, es clarísimo en el casco y es clarísimo en la coordinación de brigadas que se organizó en Ciudad Universitaria, donde un día organizan, dicen ellos, una reunión con 200 jefes de plantillas de los barrios para apoyar el movimiento. Los testimonios nos llegan de muchas partes, pero es como si en la implantación de las escuelas se fuera cobrando una factura, porque curiosamente el proyecto de expansión de las preparatorias de la UNAM y las propias vocacionales están colocadas muy cerca o en el corazón de los barrios. Prepa 4 está en Tacubaya, Boca 5 está en la Ciudadela, Boca 7 está en Tlatelolco, Prepa 9 está en Insurgentes Norte, Prepa 5 está en Cuapa. Entonces, ahí está, vamos a decir, convivencia entre vecinos, estudiantes, y muy probablemente, sobre todo en julio, a finales de julio, hay también una alianza momentánea entre los chicos que son estudiantes, que están inscritos en las escuelas y que se están defendiendo de la policía, con los poros. Hay muchos testimonios de que los poros al principio se comportaron como estudiantes, se pusieron del lado de los estudiantes. Por eso algunos líderes del 68 han llamado mucho la atención de que la noción de porro se vaya como descomponiendo, porque hay muchas variedades. Hay un muy buen libro de Jaime Pensado sobre los estudiantes, pero se vaya descomponiendo para saber de qué estamos hablando. Hay una escena maravillosa donde el Muro, una organización de extrema derecha contraria al movimiento estudiantil, trata de asaltar la Facultad de Ingeniería en la UNAM. Entonces los de Ingeniería se resguardan en la facultad, resisten y luego echan como contraofensiva a los miembros del equipo de fútbol americano. Es una carga ahí, pero, es decir, esa tierra de nadie, de estudiantes que son apenitas estudiantes, de poros que no son completamente de poros, esa zona gris de los jóvenes urbanos, está también muy enojada, está participando y está muy excitada. No solamente por el comportamiento policial que fue bellaco, torpe, en julio, sino porque llevan al menos un año y medio bombardeados por una gran novedad que viene a casa. Son esas cosas que se llaman Juegos Olímpicos. Otro criterio que me parece muy importante para entender lo que significa no la Gran Avenida, no Reforma, no Avenida Juárez, no Madero, no el Zócalo incluso como tal, que es el lugar de las grandes, al menos de 3 de las grandes manifestaciones, sino las pequeñas calles, las calles que van a dar a los mercados, las calles que van a dar a los centros de distracción de personas que no están comprometidas con el movimiento. Es un vehículo de propaganda muy importante. Yo pude ver una serie de bitácoras que se robó la policía política del Consejo Nacional de Huelga, ¿no?, donde se programa la actividad de las famosas brigadas. Y las brigadas tienen una lógica direccional muy importante. Van o a varios lugares de concentración muy popular, centros de trabajo que juzgan estratégicos y lugares de reunión, por ejemplo el Teatro Blanquito. Es una ciudad sin metro. Hoy se llama lógico ir a muchas estaciones del metro a hacer propaganda. Es una ciudad que no tiene metro en ese momento. Entonces van siguiendo lo que suponen que son los flujos de movimiento de las personas comunes, de las personas que no están cerca del movimiento, porque eso es a los que hay que convencer. Hay una anécdota que ustedes conocerán, según la cual llegó una brigada al Teatro Blanquita, hasta Pérez Prado,
Prado les da chance de hablar, hablan, se queda todo el mundo callado y dijeron, chavos, bueno, pues no nos pelaron, y en el momento en que se están retirando del Teatro Blanquita, Pérez Prado toca el mambo del Politécnico. Ese tipo de comunicación muy sutil, de solidaridad con la protesta. Imagínense lo que es una persona de 40 o 50 años, para hablar de la ruptura del 68, ver a un imberbe de 16 años que está en Boca o en prepa. Esto es una sociedad muy vertical en muchos sentidos, muy de relación adulto-joven, y eso probablemente fue muy subversivo también para el propio movimiento, en su favor y a veces en su contra. Porque, insisto, tendemos a pensar que el movimiento estudiantil del 68 son el Consejo Nacional de Huelga, las grandes manifestaciones, etc. Pero el movimiento se desparramó por las calles, por los barrios, por los mercados, por los teatros. Eso hay evidencia empírica muy fuerte. Eso incapacita a la policía para responder a todas las posibilidades de agitación. No hay policía que pueda con eso. Por eso van a cambiar la táctica en septiembre. En lugar de andarlos persiguiendo y haciendo el ridículo por toda la ciudad, porque lo hacían, toman, lastiman y generan pánico en las escuelas. Atacan el corazón del movimiento, sobre todo de las del bachillerato. Claro, hay excepciones como la toma universitaria del 18 de septiembre o la toma al casco, esa toma el 23 de septiembre. Son grandes concentraciones escolares, grandes edificios escolares. De las 5 grandes manifestaciones de 1968, me he tomado la libertad de contar las consignas contra los Juegos Olímpicos según las reportaban por los agentes de la policía política o la policía judicial federal. Ambos tomaban nota de las mantas. El universo por manifestación de 150, 130 consignas en las mantas, cuanto más hay una o dos consignas contra los Juegos Olímpicos. En los estribillos que se gritan en una manifestación, la inmensa mayoría no tiene que ver con los Juegos Olímpicos. Yo sé que se ha dicho mucho que también se protestaba porque los Juegos Olímpicos eran muy onerosos para el gobierno de la ciudad, etc. Básicamente eso es falso. Los Juegos Olímpicos, el ambiente olímpico es una condición de posibilidad de la protesta, no es el objetivo de la protesta. El razonamiento de unos muchachos no politizados, pero con alguna conciencia de sus derechos en prepa o primeros años de facultad, es muy sencillo. Si somos tan modernos, si somos capaces de organizar los Juegos Olímpicos, a ver si controlan a estos policías que son capaces de meterse en una escuela, golpear a hombres y mujeres, golpear a los maestros, etc. Eso también es modernidad, más o menos es el mensaje. Por eso es tan poco ideológico el 68 y es tan cívico en términos del programa del pliego petitorio. Es un pliego petitorio de derechos constitucionales básicos. Hay muy poca ideología en ese sentido. Y me parece que esto hay que subrayarlo. Siempre digo, si no fuera tan trágico sería una broma, pero que al presidente más ranchero que hemos tenido, Díaz Ordaz, le tocó la reunión más cosmopolita del siglo XX. Así es la historia. Si uno mira, no solamente el informe 68, que es el que más miramos, no solamente el informe de gobierno del 69, donde se inmola, ¿no? se echa la culpa y dice que él es responsable, histórico, jurídico, político, ¿sabes? Y otras cosas. No. Si vemos sus argumentos sobre la ciudad que vivió el movimiento estudiantil, vemos un presidente que se puso a interpretar los temores de esa propia sociedad. Y esto me parece fundamental y voy terminando con esto. Así como genera mucho entusiasmo el movimiento estudiantil, así como en sus grandes marchas sí genera la adhesión de otros grupos que en otras circunstancias no habían estado de acuerdo con los estudiantes, el movimiento estudiantil del 68 también asusta.
Muchas personas que no eran necesariamente autoritarias en términos de razonamiento, en términos políticos, se vieron en la necesidad, o eso creyeron, de decidir entre el movimiento estudiantil y sus banderas y los juegos. Yo he visto cartas, muchas cartas, de gente que dice: híjole, lo que pasa es que estos cuates se empiezan a mover cuando vienen los Juegos Olímpicos. Ni modo, ya les pegó. Está bien. Y hay otras que son peores. Después de la toma de Ciudad Universitaria el 19 y el 18 de septiembre, hay muchas cartas que dicen: oye, y no son gente ni del sistema, ni que le estén pidiendo algo al presidente, ni nada, es solidaridad burda, bruta. Están diciendo: ¿sabe qué? Agarra todos esos y métalos al ejército para que se disciplinen. ¿Por qué? Porque no solamente el gobierno es autoritario, hay una profunda vena autoritaria en la sociedad mexicana. Y mucha de esa rebelión es también contra esa estructura que no necesariamente es la escolar o es la política, sino que es más amplia y está más difuminada. Y así como hay padres, me referí con Marwick, padres que son cómplices de sus hijos en la protesta, hay padres que son enemigos de sus hijos en la protesta, sin duda. Y Díaz Ordaz se da cuenta, después de la toma de Ciudad Universitaria, que así como todo el mundo está tomando desplegados contra la ocupación, le están llegando cartas de ciudadanos de a pie, muchas, cientos, diciéndole qué bueno que les pegó. Y no solamente de la derecha ideológica extrema, que también le escribe Abascal, le escribe Salvador Borrego, Abascal escribe y le dice: pues qué bueno que les pegó todo lo de la editorial Jus, pero no de sus actividades, estamos aquí pues para que se ofrezca. Entonces firma él, sus hijos y todos los pobres empleados de Jus, ¿no?, apoyando a Díaz Ordaz por haber tomado Ciudad Universitaria. Y esas cartas se reproducen también, ese tipo de mensaje, después del 2 de octubre. Porque llegamos a una situación límite. Los Juegos Olímpicos fueron muy bien vendidos en México. Y hay importantes sectores de la sociedad que creen que es una oportunidad excepcional para algo, quién sabe para qué, pero para algo. Puestos a decidir, prefieren el 2 de octubre, lo voy a decir un poco bueno, quizás no el 2 de octubre, prefieren la represión a que algo le pueda pasar a la imagen de México y a sus juegos. Lo que quiero subrayar es que todo esto se está desarrollando en un ambiente que va de la calle a las escuelas, a los medios imperfectamente y que regresa. Pero insisto, no hablamos solamente de las grandes avenidas, sino de los callejones, de los barrios populares, de los mercados. Si yo empecé esta investigación pensando que eso era más bien una cuestión, digamos, esa capacidad de, no sé si de arraigo, pero de expresión del movimiento en zonas populares era más bien propagandística. No, me parece que sí hay mucho más de lo que yo mismo me hubiera imaginado al iniciar la investigación. También creo que no se puede hacer una narrativa del 68 si no se colocan analíticamente en la misma dimensión los Juegos Olímpicos y la protesta estudiantil. Van de la mano. Van de la mano. En tercer lugar diría, los Juegos Olímpicos hay que tomarlos muy en serio. El archivo, yo puedo ver el archivo en Lausanne, para el caso mexicano, pero el archivo es muy grande, es verdaderamente un archivo, es como el otro archivo de la geopolítica internacional. Por ejemplo, es el otro archivo de la Guerra Fría. Es el otro archivo de los totalitarismos. Hay que tomarlo muy en serio. Y no hay que pensar que es una cuestión extravagante que se le ocurrió a Pierre de Coubertin en algún momento dado, etc. Es la única interrupción pagana que tenemos a nuestro tiempo. Cada 4 años somos paganos. Y eso no es broma. Ninguna religión monoteísta, por ejemplo, asume ese ciclo tan corto. Solo unos locos como los griegos, que nos heredan eso, nos dicen que para no aburrirnos hagamos un ciclo de 4 años que interrumpe nuestra cotidianidad. Como vemos ustedes, yo cuando empecé los Juegos Olímpicos, conmigo no cuenta, ¿no? Es algo que realmente me emociona, me gusta.
es la idea. Romper lo cotidiano en un ciclo donde, insisto, el centro lo ocupa el héroe es lo griego. El héroe que peca, el héroe que se equivoca, el héroe que es soportable. Así son nuestros atletas olímpicos, los que ganan medallas son insoportables, pero son héroes. A una sociedad masivamente joven como la del 68 mexicana, donde no obstante apenas una proporción mínima asiste al bachillerato o a la universidad, seguramente estaba causando una promoción, una posibilidad de organizar un Juegos Olímpicos. Se expresó de muchas maneras, incluso de maneras tan extrañas, digamos, o tan explosivas como la propia protesta estudiantil del 60. Bueno, yo lo dejaré aquí, muchas gracias. El público, no abusar de lo que planteó aquí el doctor, me permito decirle que yo no creo que sea cada 4 años el asunto del paganismo, ¿no? Yo creo, al igual que Mikhail Bakhtin, ¿no? Que el paganismo se nos presenta una vez al año, o en una semana al año, ¿no? Que es la Semana Santa, ¿no? Y porque dice Bakhtin que en el lenguaje lépero se guarda todo, toda la sabiduría popular, ¿no? Desde la cultura romana, que era, de alguna manera encontraron en el lenguaje la manera de poder conspirar, subvertir, ¿no? Ahí hay, pero solo se permitía en la Semana Santa, ¿no? Entonces es cada año, no lo quiero decir, pero supongo que el doctor sabe de este planteamiento. Pero ¿a qué voy con esto? Comparto, y creo que era un poco lo que yo le planteaba en la mesa anterior, que el 68 encierra cuestiones culturales mucho más profundas que solo esta confrontación ideológica que nos han planteado la mayoría de los textos. Y es cierto, o sea, van a decir, ¿por qué repito a Raúl? Pero Raúl dice en realidad cuántos activistas de izquierda, o sea, militantes comprometidos existíamos en el Consejo Nacional de Huelga. El Consejo varió, pero eran entre 300 y 400 delegados, ¿sí? De los cuales los únicos activistas existían al inicio del movimiento en 3 escuelas del Casco, en 3 escuelas de Zacatenco y en 3 escuelas de la UNAM, ¿sí? O sea, 9 escuelas. Y en promedio dice, somos entre 30 y 40 activistas, casi todos comunistas, ¿no? Sí, pero nada más. Dice, estando en la cárcel, nuestra preocupación, porque la mayoría estuvieron presos, nuestra preocupación fue no ideologizar el movimiento. O sea, ¿qué significa esto? De que si solo eran 30 o 40 delegados, ¿sí? ¿Cómo podían conducir a una asamblea de 300, 400 delegados? Y efectivamente, se trataba de jóvenes. Es más, a estas horas yo también conozco algunos testimonios de gente que fue priista, que fueron cristianos, que participaron del movimiento. Pero era eso, es como México, como es México siempre, es la bola, ¿sí? Donde no hay, y por eso el planteamiento de los 6 puntos jamás se entendió en la izquierda. ¿Sí? Los 6 puntos eran básicos. No era el asalto del cielo, no era el cambio histórico-social, sino era simplemente la apertura democrática de este país, ¿sí? Y esa era la importancia, ¿sí? Entonces, sí hay mucha tarea, ¿no? Y ustedes la van a tener, porque sí hay que hacer una revisión historiográfica, ¿no? Eso es muy importante hoy en nuestros días. Gracias. Bueno, antes que nada, felicitarlo por la ponencia, es un trabajo muy original, muy profundo, y sobre todo despierta muchísimas preguntas. Yo tengo 3. La primera es sobre el otorgamiento de la sede. Hay una beta poco investigada, creo, en la diplomacia, digamos, mexicana de la época, que incluso acaba en un premio Nobel en el 82 de García Robles. Sí, a García Robles le dan un premio Nobel por el pacto de desnuclearización en América Latina. Suena a nada, porque ¿quién va a tener bombas atómicas en América Latina? Eso no. Pero es trascendental desde la perspectiva de la crisis cubana.
porque en la crisis cubana se revela como en la crisis coreana de hoy en día que un país chico como bombas atómicas crea una zona de desequilibrio muy particular. Entonces, yo creo que García Robles se encarga desde el 64, el 65, de garantizar a este lado, básicamente de los Estados Unidos, que esta zona permanece desnuclearizada, que significa que durante la Guerra Fría está de este lado, porque finalmente nuclearizarse significaba, eso es parte central de la Guerra Fría. Pregunta, no sé si te has topado en los artículos, que es un premio también a que una diplomacia con tanta legitimidad como la que tenía la mexicana en los 60s y que perdió tan brutalmente desde los años 90 en adelante, de manera más estúpida, pero bueno, en aquella época, no juegue también un poquito ese tema Guerra Fría, porque ¿no? México como puntal de esto va a ser desnuclearizado, queda de este lado. La segunda pregunta es la que te hacen todos, me imagino, pero te la voy a hacer así, a ver si has investigado sobre. A partir del 68, donde hay Juegos Olímpicos, hay grandes crisis políticas. Sí, Múnich, está Corea, Brasil, lo tuvimos, Moscú, etc. Pero sobre todo después en las calles de Corea, si las manifestaciones estudiantiles de Corea son impresionantes. Vilma estuvo a punto de caer por la ocurrencia de llevar ahí todo el movimiento popular de Río de Janeiro, está absolutamente bueno. Tengo la impresión de que México inaugura ese escenario, no porque sea México, sino porque hay una presencia en la televisión. Y me parece fundamental. Donde hay los Juegos Olímpicos, nadie protesta contra los Juegos Olímpicos, como sí protestaban los brasileños. Los brasileños sí le echaban en cara a Vilma haber gastado dinero en no sé cuántas cosas en vez de dárselo a la población. Ahí sí cambió mucho la cosa. Pero sí me imagino que estudiantes devenidos en figuras tan centrales en la opinión pública deben ser receptivos a la reacción que tienen los medios mundiales, ¿no? Me imagino a Marcelino, a todos ellos declarando y al siguiente día están en el New York Times. Debe haber ahí, es decir, la preolimpiada convierte a ese gran acto, me encanta que dijiste, de paganismo. Cada 4 años somos paganos, pero somos paganos helenos, somos griegos, ¿no? De alguna manera, en eso modernidad y iglesia van como de la mano, ¿no? ¿Sí? No sé si has estudiado como este efecto espejo, ¿no? De los estudiantes súbitamente observan que la protesta tiene una eficacia tremenda en la opinión pública mundial, las televisoras, están rodeados de Oriana Fallaci, Timo Alas, Robbins, los grandes reporteros mundiales, no sé si es parte de... Y la tercera, que me encantó, estoy profundamente de acuerdo contigo, es no hay que olvidar que fue la sociedad mexicana la que pidió también la represión. Esta era una sociedad brutalmente autoritaria y es algo que se omite a la hora de narrar, ¿no? En términos de registro de moralidad de la rebelión. Es decir, aquí hay más culpables que Díaz Ordaz y Echeverría, y es una clase media entera, hiper autoritaria, sino fascistoide en algunos momentos, como se le quiera llamar, ¿verdad? Que crea todo el campo para que se cree una solución de ese sentido. Sí, si me permite. Yo creo que esto que recoge una de las cosas de la primera pregunta que plantea Ilan es importantísimo. Sí, yo creo que hay un ligero gesto de Estados Unidos respecto a los Juegos de México en el contexto de la Guerra Fría. Hay que entender que, bueno, hay que recordar que Kennedy viene a México en 62. Y es una gira muy buena para Kennedy y es una gira muy importante para López Mateos. Al año siguiente se pide la sede. Aquí el problema es que una ciudad de Estados Unidos, es una ciudad estadounidense, también quiere la sede, que es Detroit. De hecho, Kennedy manda la reunión de Baden-Baden en Alemania, donde se celebra la Asamblea del Comité Olímpico Internacional, no un video, sino una película apoyando la sede de Detroit. Pero yo creo que el gobierno gringos más o menos fue neutral y le convenía a la sede mexicana, ¿no? Vamos a decir que no iban a quemar sus naves por Detroit. Ahora hay que recordar
por esas cosas extrañas que pasan en la historia de Estados Unidos, solamente hasta la década, finales de la década de los 60, Estados Unidos se da cuenta de la importancia estratégica de los Juegos Olímpicos. Como es un modelo muy descentralizado del olimpismo estadounidense, donde son las universidades, son las federaciones, etcétera, las que llevan la carga, no es una tarea de Estado, digamos. Les costó mucho trabajo entender, el que se da cuenta para variar es Nixon, ¿no? Que se propone en todos los 70 boicotear la sede soviética, que es Moscú 80, pero llegan muy tarde a esa conclusión. Y yo creo que cuando México obtiene la sede, bueno, México es el niño bueno, se había convertido en los 60 con Kennedy, con López Mateos, en la revolución buena, ¿no? Comparado con la cubana, ya no tiene misiles, ¿no? Entonces, por supuesto que ahí hay al menos una cierta neutralidad del gobierno, aunque la carga fuerte de la sede no la lleva el gobierno de Estados Unidos, al contrario del caso mexicano. Absolutamente de acuerdo en que hay una saga, digamos, de Juegos Olímpicos por crisis política, ¿no? México, Múnich, Montreal a su manera. La ciudad de Montreal adquirió una deuda como de 50 años por las instalaciones olímpicas y lo que tienen son elefantes blancos en Montreal, ¿no? Se tardó la ciudad no sé cuántas décadas en poder pagar. Bueno, Moscú con el boicot fue un desastre financiero para los soviéticos. Muchos dicen que un hoyo financiero fundamental en el modelo soviético viene de que apostaron mal, pues, ¿no? Entonces, yo creo que sí va más o menos de la mano por otra razón, además. No son los primeros juegos que se transmiten por televisión, ya se transmitió Tokio y Roma, pero son los primeros juegos que se transmiten con satélites geoestacionarios, o sea, se transmiten en tiempo real, no en video. Y eso es una revolución copernicana, digamos, en la manera de transmitir espectáculos como los Juegos Olímpicos o los Mundiales de Fútbol, muy importante. Y le produce a los organizadores mexicanos un ingreso en dólares absolutamente insospechado. Porque para empezar, las televisoras no saben cómo negociar los derechos de televisión. El Comité Olímpico Internacional no sabe cómo negociarlos. Y nadie sabe cómo negociarlos. Le dicen, bueno, 10 millones de dólares, pues ahí está. Entonces, le da dinero a él, le da dinero a Eurovisión, le da dinero a Europa del Este y le da dinero a los japoneses. Entonces, sí, el problema de comunicación en los Juegos Olímpicos de 68 es muy importante. Yo creo que no hay expertise en los muchachos, sobre todo en el Consejo Nacional de Huelga. Las dos grandes conferencias de prensa que hacen son un lío, en primer lugar, porque hablan mucho, ¿no? Sí, el modo anglosajón de hablar poco y preciso todavía no sé si lo tengan, pero en esa época no lo tenían. Entonces echan un chorro a un parte del New York Times, no. Hay que decirles pocas cosas y contundentes. Ahora, yo no me canso de recomendar el informe 69 de Díaz Ordaz, porque lo enfurecía que hayan utilizado a los reporteros que estaban para los Juegos Olímpicos para ventilar la agenda de los estudiantes. Y eso no lo puede controlar Díaz Ordaz, ¿no? Entonces, es un asunto, pero es un quiebre en la historia de la comunicación internacional. La presencia de la televisión en México 68, bueno, aquí tenemos un experto en televisión, así que sí lo es, ¿no? Y hay que reconocerlo como tal y le da una visibilidad internacional extraordinaria a los Juegos Olímpicos. Yo tengo la hipótesis de que parte de lo que pagó la ABC por los derechos de los Juegos, que fue en especie, se lo quedó Televisa. Porque quién sabe que fue de una serie de aparatos para editar sobre el momento. Es que lo que proponen los transmisiones de juegos en vivos es que hay que hacer las repeticiones sobre la marcha, hay que llenar espacios de otra manera, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos. Y ciertamente hay una complicidad, un ánimo de la sociedad con la represión. Yo publico un artículo que se llama El lado oscuro de la luna, el momento conservador, es un capítulo de mi libro, y desde que hice esa investigación a lo que estoy ahora afinando para el libro, salen más testimonios en el mejor de los casos, de la convivencia, a veces con las palmaditas en la espalda de, pues péguenles, no pasa nada, ¿no? Sí,
solamente habría que reconocer, subrayar, sobre todo para los que están estudiando historia, que estos estados de ánimo son fluctuantes, no son fijos, ¿no? Entonces puede pasar de un entusiasmo, de una preocupación, a una militancia contra una causa, en la opinión, esa cosa que llamamos opinión pública. No hay que tomarlo como fotografía, sino siempre como un vaivén, que cambie. Y ahí los aciertos y los errores de los actores son fundamentales. Y no hay duda, y hay que decir todas sus palabras, hay un cierto nivel ejercido desde la protesta estudiantil de violencia. Y eso es así, ¿no? Hay batallas campales. Sería muy bueno hacer una reproducción cinematográfica, por ejemplo, de la toma del casco, Santo Tomás, el 23 de septiembre. Es una épica, una verdadera épica de muchachos peleándose con verdaderos, con la policía montada y luego con el ejército. Y casi ganan. Entonces, no son las barricadas parisinas, ese es el asunto, ¿no? Son las barricadas a la mexicana con policías mexicanos y estudiantes mexicanos también, que saben pelear en la calle. Son revuelos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y eso asusta a muchísimas personas. Y más si tienes una reunión internacional que llevan 2 años diciéndote que es la neta de las netas. Y sí lo es. Cuando me preguntaron a Tony Blair qué es lo más importante que había hecho su gobierno, dijo, pues obtener la sede de Londres. Yo no voy a decir que inversión directa, ¿verdad? Pero bueno. Pero yo le creo. O sea, posicionó a Londres de otra manera. Beijing se posicionó. Hitler, está comprobado, quería la sede permanente de los Juegos Olímpicos. ¿Ustedes para qué creen? Era perfecto. Estado, cuerpo, juventud.